En las páginas de la Biblia se oculta un secreto tan impactante que podría cambiar todo lo que crees saber sobre la historia. Los hijos de Dios y los Nefilim revelan una verdad que ha permanecido oculta durante siglos. ¿Es posible que ángeles hayan descendido a la tierra y se hayan unido con mujeres, engendrando gigantes? Hoy, desentrañaremos estos misterios y exploraremos si estos seres, que una vez desafiaron los cielos, aún influyen en nuestro mundo. Prepárate para sumergirte en una historia que desafía tus creencias y revela una verdad más cercana de lo que imaginas. Para comprender la historia de los Nefilim, debemos examinar su primera mención en las Escrituras. En Génesis 6, 1 al 4, leemos: Aconteció que, cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después, cuando se llegaban los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraban hijos. Estos eran los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Por qué se mencionan en un contexto tan enigmático? Vamos a desentrañar este misterio bíblico. A lo largo de los siglos, la identidad de los hijos de Dios, en Génesis 6, ha sido objeto de diversos debates. Muchos creen que este término se refiere a ángeles, pero algunos lo interpretan como seres humanos. Pero, ¿por qué es tan crucial esta distinción? Porque detrás de estos términos se esconde un propósito divino que podría cambiar nuestra percepción de la historia bíblica. Según algunos estudiosos, esta interpretación, los hijos de Dios, se refiere a los hombres piadosos de la línea de Set, quienes se mezclaron con las hijas de los hombres, descendientes de Caín, resultando en una decadencia moral que condujo al diluvio. Esta visión sugiere una narrativa más humana, donde la corrupción surge de la unión entre lo justo y lo injusto, representado en estas dos líneas genealógicas. Sin embargo, el término hebreo Benei Ha-Elohim, traducido como hijos de Dios, es clave para desentrañar este misterio. En el Antiguo Testamento, esta frase se usa para referirse a seres celestiales, ángeles, y no a seres humanos. La interpretación de Benei Ha-Elohim como ángeles nos lleva a una comprensión más profunda de Génesis 6. La Biblia nos presenta un cuadro en el que seres celestiales descienden a la tierra, transgrediendo los límites divinos y alterando el curso de la humanidad. Estos textos no solo nos muestran la naturaleza celestial de estos seres, sino que también nos advierten sobre las consecuencias de traspasar los límites divinos. ¿Qué nos dice esto sobre el destino de la humanidad? Para entender mejor esto, veamos cómo se usa Benei Ha-Elohim en otros pasajes de la Biblia. En Job 1:6 y Job 2:1, leemos: Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Aquí, los hijos de Dios son claramente seres celestiales que se presentan ante Dios junto a Satanás. Son claramente seres celestiales que se presentan ante Jehová, confirmando que el término se refiere a seres que residen en la presencia divina, no a la humanidad. Y en Job 38:7, Dios pregunta a Job: ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra, cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios? Aquí, el término se asocia con seres que presenciaron la creación misma, algo que trasciende la humanidad y claramente apunta a seres celestiales. Estos pasajes nos dejan claro que los hijos de Dios no son humanos comunes. La Biblia se refiere a la humanidad con términos como hijos de los hombres o Adán, enfatizando su naturaleza terrenal. En contraste, en el Antiguo Testamento, Benei Ha-Elohim está reservado para aquellos seres que tienen una conexión directa con lo celestial, seres que, según Génesis 6, descendieron a la tierra, desafiando el orden divino. ¿Qué nos revela el Nuevo Testamento sobre el significado de hijos de Dios? Vamos a explorar cómo este título, que en el Antiguo Testamento se refería a ángeles, recibe una nueva dimensión con la llegada de Jesús. Juan 1:12 nos dice: Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto es posible porque Jesús, al morir y resucitar, abrió el camino para que todos los que le reciben y creen en su nombre puedan tener una relación directa con Dios. Antes, solo los ángeles eran llamados hijos de Dios, pero ahora, gracias a Jesús, todos los que creen en él son adoptados por Dios y reciben el mismo título. A través del Mesías, Dios invita a la humanidad a ser parte de su familia,
ofreciéndoles el mismo estatus que antes solo tenían los seres celestiales. Así, el término «hijos de Dios» en el Nuevo Testamento refleja la nueva identidad que los creyentes reciben al aceptar a Jesús. Al sumergirnos en las Escrituras, revelamos un aspecto fascinante. En Génesis 6, hijos de Dios hace referencia a seres celestiales que se unieron a las hijas de los hombres. Este descubrimiento no solo resuelve un enigma antiguo, sino que transforma nuestra visión de las Escrituras y nos invita a profundizar en su misterio. Pero, ¿por qué se unieron los hijos de Dios con las hijas de los hombres? Algunos teorizan que esta unión fue un acto intencional para desviar el plan divino, buscando corromper la línea humana y evitar la llegada del Salvador prometido. Algunas teorías sugieren que la corrupción genética de los Nefilim tenía el objetivo de impedir la llegada del Salvador prometido en Génesis 3:15, donde Dios declara: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». Este versículo promete una simiente que derrotará a la serpiente, representando a Satanás. La alteración genética por parte de los Nefilim podría haber sido un intento de frustrar este plan divino. Pero, ¿qué sucede con sus descendientes? ¿Quiénes eran los gigantes que surgieron de la unión entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres? Vamos a profundizar en quiénes eran estos seres misteriosos y qué implicaciones tienen para la narrativa bíblica. En Génesis 6:4 se menciona por primera vez a los gigantes, conocidos como Nefilim. El texto dice: «Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre». La palabra Nefilim proviene de la raíz hebrea nefal, que significa caer. Así, Nefilim puede traducirse como «los caídos», lo que establece una conexión directa con los ángeles caídos que se unieron con las hijas de los hombres. Estos gigantes, producto de esta unión prohibida, no eran simples hombres de gran estatura, eran seres híbridos que combinaban lo celestial con lo terrenal, lo cual les confería una fuerza y poder sobrehumanos. En Números 13:33, los exploradores israelitas, al entrar en la tierra prometida, describieron lo que vieron: «También vimos allí gigantes, hijos de Anak, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos». Los Nefilim aún estaban presentes, y su presencia era tan abrumadora que los israelitas se sintieron como insectos en comparación. Estos gigantes no solo eran físicamente imponentes, sino que también representaban un desafío espiritual y moral para el pueblo de Dios. El miedo en los corazones de los exploradores era palpable. Cada paso que daban hacia la tierra prometida era un recordatorio de su insignificancia frente a estas criaturas colosales. ¿Cómo podría un grupo tan pequeño, tan humano, enfrentar algo tan vasto y desconocido? En Deuteronomio 2:10 al 11, leemos: «Los semitas habitaron en ella antes, un pueblo grande, numeroso y alto como los anaceos. Por gigantes eran ellos también tenidos, como los hijos de Anak, y los moabitas los llamaban emitas». Más adelante, en Deuteronomio 2:20 al 21, encontramos otra referencia. A esa tierra se le consideraba también tierra de gigantes. En otro tiempo habitaron en ella gigantes, a los que los amonitas llamaban zanzomeos, pueblo grande, numeroso y alto como los anaceos, pero Jehová los destruyó delante de los amonitas, quienes los echaron y habitaron en su lugar. En la antigua tierra de Moab había un pueblo que hacía temblar la tierra bajo sus pies, los semitas. Grandes, numerosos y altos como los cedros, estos gigantes fueron considerados temibles incluso por aquellos que los conocían. De igual manera, los zanzumeos, otro pueblo gigante, sembraron el miedo en el corazón de los hombres. ¿Cómo podían estos seres tan descomunales ser vencidos? En Deuteronomio 3:11 se menciona: «Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, ¿no está en Rabá de los hijos de Amón? La longitud de ella es de 9 codos, y su anchura de 4 codos, según el codo de un hombre». La cama de Og medía aproximadamente 4 metros de largo y 1,80 metros de ancho. Este inmenso objeto, todavía conservado en Rabá, proporciona un testimonio tangible de la estatura colosal de estos gigantes mencionados en las Escrituras. Este no era solo un hombre, sino un símbolo de la invencibilidad. Sin embargo, incluso Og encontró su fin, recordándonos que el poder humano,
por grande que sea, no puede prevalecer contra la voluntad de Dios. El eco del poder de Og resonó en la historia de Israel. En Josué 12:4 se menciona Og, rey de Basán, uno de los últimos refaítas, que habitaba en Astarot y en Edrei. Su dominio se extendía hasta el monte Hermón, una región marcada por su presencia imponente. Los gigantes no solo eran seres físicos, sino guardianes de territorios que parecían imposibles de conquistar. Sin embargo, en cada victoria sobre ellos, los israelitas veían una señal divina. Nada era imposible para aquellos que confiaban en el poder de Jehová. Finalmente, en 1 de Samuel 17, 4-7, encontramos: salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat, de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce, y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Goliat de Gat, el más temido de todos. Un guerrero cuyo tamaño y fuerza lo convirtieron en una leyenda viviente. Con una estatura imponente de aproximadamente 3 metros, Goliat destacaba sobre todos sus contemporáneos. Su armadura incluía un casco de bronce y una cota de malla que pesaba alrededor de 57 kilogramos. Además, llevaba grebas de bronce y su jabalina tenía un hierro que pesaba 7 kilogramos. El asta de su lanza era tan robusta que se comparaba a un rodillo de telar. En total, su armamento pesaba aproximadamente 64 kilogramos, lo que equivale a 140 libras, una carga considerable que reflejaba su imponente presencia en el campo de batalla. Lo que realmente lo distinguía no era solo su estatura, sino su desafío a los ejércitos de Dios. En la batalla más icónica de la historia sagrada, un joven pastor se enfrentó a este coloso, armado solo con una honda y una fe inquebrantable. Lo que sucedió después es una lección inmortal sobre la verdadera fuente del poder. En el libro de Job, encontramos la descripción de una criatura llamada Behemoth. En Job 40:15, Behemoth es descrito como una criatura que come hierba como un buey, sugiriendo que es una bestia herbívora de gran tamaño. En Job 40:17, se detalla que su cola es como un cedro, lo que implica una gran masa y fuerza, y sus huesos son comparados con tubos de bronce, destacando su robustez y tamaño imponentes. Estas características reflejan una fuerza colosal y un tamaño fuera de lo común, similar a cómo se describen los gigantes en la Biblia. En todo el mundo, descubrimos impresionantes estructuras antiguas que desafían nuestra comprensión. Analicemos cómo estos monumentos asombrosos, repartidos por diferentes culturas y continentes, podrían estar vinculados a seres misteriosos y qué secretos podrían revelar sobre su influencia en la ingeniería y el diseño de estas maravillas. ¿Qué sabiduría cósmica guiaba a las antiguas civilizaciones en la construcción de sus monumentos? Uno de los aspectos más intrigantes de las pirámides, especialmente de la Gran Pirámide de Giza, es su alineación con las estrellas. No es solo una obra maestra de ingeniería terrestre, sino también un reflejo del cielo. La Gran Pirámide está alineada casi perfectamente con el cinturón de Orión, un grupo de estrellas que los antiguos egipcios asociaban con Osiris, el dios de la resurrección y la vida después de la muerte. Esta alineación sugiere que los egipcios no solo construyeron sus pirámides como tumbas, sino también como portales hacia lo divino, alineándolos con lo que ellos consideraban el reino de los dioses. Pero Egipto no es el único lugar donde encontramos alineaciones estelares en antiguas construcciones. En México, la pirámide de Kukulcán, también conocida como el Castillo, en Chichén Itzá, presenta un fenómeno espectacular. Durante los equinoccios de primavera y otoño, al caer el sol, la luz proyecta una sombra a lo largo de la escalinata principal de la pirámide, creando la ilusión de una serpiente descendiendo por la escalera. Este efecto se conoce como la serpiente emplumada y está asociado con Kukulcán, el dios serpiente de los mayas, equivalente a Quetzalcóatl en la mitología azteca. La serpiente parece deslizarse por la pirámide, conectando el cielo, la tierra y el inframundo en una sola visión. Este fenómeno muestra cómo los mayas integraban sus creencias religiosas con observaciones astronómicas precisas, haciendo que su arquitectura no solo fuera una representación del cosmos, sino también un medio para interactuar con él. En otros lugares, las pirámides de Teotihuacán también están alineadas con las Pléyades, un cúmulo estelar de gran significado en muchas culturas antiguas. Los mayas, por ejemplo,
alinearon algunas de sus construcciones con Venus, un planeta crucial en su astronomía y mitología. Estas alineaciones sugieren una fascinación compartida por reflejar el cielo en la Tierra, con cada civilización buscando conectar sus monumentos con las estrellas y los ciclos celestiales. Además de su alineación celestial, estas estructuras revelan una asombrosa capacidad para manipular bloques de piedra de tamaño y peso extraordinarios. En la Gran Pirámide de Giza, los bloques de granito que conforman la Cámara del Rey, algunos de los cuales pesan entre 25 y 80 toneladas, fueron transportados desde Asuán a unos 800 kilómetros de distancia. Estos bloques, tallados con una precisión milimétrica, plantean una pregunta intrigante. ¿Cómo lograron los antiguos egipcios mover estos pesados bloques a través del desierto y el río Nilo, utilizando solo las herramientas y técnicas de su tiempo? Este misterio no se limita a Egipto. En Baalbek, Líbano, encontramos el templo de Júpiter, donde se utilizaron los bloques de piedra más grandes del mundo. Estos trilitos, que pesan alrededor de 800 toneladas cada uno, y otros bloques cercanos, como la piedra de la mujer embarazada, que pesa aproximadamente 1.200 toneladas, fueron cortados y transportados con una precisión que sigue desafiando la lógica moderna. La distancia desde la cual fueron trasladados estos bloques es incierta, pero su inmenso tamaño y la exactitud de su colocación han llevado a algunos a especular sobre la existencia de tecnologías o conocimientos perdidos. En medio de estos enigmas estructurales, encontramos símbolos y figuras que añaden otra capa de misterio. La serpiente, por ejemplo, es un símbolo recurrente en muchas culturas antiguas. En Egipto, la serpiente Uraeus, que se asocia con la diosa Wadjet, es un símbolo de protección y poder real. Sin embargo, en Mesoamérica, la serpiente emplumada representa una dualidad profunda, siendo tanto creadora como destructora. La pirámide de Kukulcán, con su fenomenal sombra de serpiente, no solo refleja una habilidad técnica asombrosa, sino también una integración de la naturaleza con la mitología y la cosmología. Estas construcciones, desde las pirámides de Egipto hasta los templos de Baalbek y la pirámide de Kukulcán, parecen susurrar secretos sobre una comprensión del mundo, la naturaleza y la ingeniería que hemos perdido con el tiempo. Nos hacen preguntarnos si estos antiguos constructores trabajaban solos o si, tal vez, estaban guiados por fuerzas o conocimientos que escapan a nuestra historia oficial. ¿Podrían estas estructuras ser vestigios de una conexión más profunda con los misterios del cosmos, o incluso con seres de fuerza y conocimiento que hoy solo podemos imaginar? Si los Nefilim realmente jugaron un papel en la construcción de estas maravillas antiguas, ¿qué significa esto para nuestra comprensión de la historia y la humanidad? ¿Estamos dispuestos a considerar que las fuerzas cósmicas y los seres extraordinarios pudieron haber influido en el pasado de maneras que aún no comprendemos completamente? Cuando observamos estas impresionantes obras maestras de la antigüedad, no podemos evitar pensar que están alineadas no solo con las estrellas, sino también con un propósito mayor, uno que quizás aún estamos por descubrir. Así como los Nefilim, mencionados en las Escrituras, que son descritos como seres de fuerza descomunal, estas construcciones nos llevan a reflexionar sobre la posibilidad de que el conocimiento antiguo, y quizás hasta la influencia de seres extraordinarios, haya jugado un papel crucial en su creación. Tal vez, en su alineación con las estrellas, en la asombrosa manipulación de la piedra, y en los símbolos poderosos como la serpiente, estas civilizaciones buscaban no solo desafiar las limitaciones humanas, sino también conectar su mundo con el universo, creando un legado que continúa desconcertándonos hasta el día de hoy. Los Nefilim también encuentran ecos en otras culturas antiguas. Los Anunnaki en la mitología babilónica son considerados seres similares a los Nefilim, descritos como dioses que descendieron del cielo y tuvieron influencia sobre la humanidad. Este patrón común en las leyendas antiguas sugiere una conexión cultural más amplia entre los Nefilim y otras figuras míticas. Además de los Anunnaki, la mitología nórdica habla de los Jotun, gigantes que habitan en el reino de Jotunheim y que son enemigos de los dioses de Asgard. De igual forma, en la mitología griega, los titanes y gigantes se rebelaron contra los dioses del Olimpo, siendo castigados por su audacia. Estos paralelismos refuerzan la idea de que el temor a los gigantes y a lo que representan es un tema recurrente en la psique humana. En tiempos modernos, los Nefilim siguen siendo objeto de especulación. Algunos los vinculan con fenómenos inexplicables y teorías conspirativas. ¿Podría ser que estos seres míticos estén regresando en una forma nueva y oculta? Las teorías contemporáneas sugieren que los Nefilim podrían estar conectados con eventos globales y agendas secretas.
Testimonios y avistamientos se interpretan por algunos como señales de su regreso. Casos como los extraños fenómenos aéreos, los avistamientos de extraterrestres y los informes de encuentros cercanos se suman a la existencia de programas secretos de manipulación genética y la influencia oculta en las altas esferas de poder. Estos fenómenos son interpretados por algunos como evidencias de que los Nefilim no solo son parte del pasado, sino que podrían estar presentes en nuestro mundo actual, guiando y manipulando desde las sombras. ¿Qué nos enseña la Biblia sobre esto? En Lucas 17:26, Jesús hace una comparación importante en cuanto a los tiempos antes de su segunda venida. Como en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Esta cita es crucial para entender el contexto del regreso de los Nefilim. Jesús está señalando que los días antes a su segunda venida serán semejantes a los días de Noé, una época marcada por la corrupción y el caos debido a la influencia de los ángeles caídos y los Nefilim. En los días de Noé, los Nefilim, como describe Génesis 6, eran gigantes y poderosos que corrompieron la tierra. Su presencia y sus actos llevaron a la humanidad hacia una degeneración moral tan grave que provocó el diluvio como una forma de purificación. Por lo tanto, cuando Jesús dice que será como en los días de Noé, está advirtiendo sobre un tiempo en el futuro que también será marcado por la presencia y la influencia de seres corruptores, sugiriendo que la historia podría repetirse. El misterio de los Nefilim sigue fascinando e inspirando debates sobre nuestra historia y nuestro futuro. Las escrituras y las leyendas ofrecen pistas, pero la búsqueda de respuestas continúa. En un mundo donde lo desconocido a menudo es rechazado, la verdad podría estar más cerca de lo que imaginamos, esperando a ser descubierta. Si esta exploración te ha atrapado, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones para descubrir más misterios antiguos. Comparte este vídeo y únete a la conversación. ¿Crees que los Nefilim están regresando? Déjanos tu opinión en los comentarios.